Bueno, entonces recordemos que empezábamos desde el punto de vista de entender quiénes somos, ¿se acuerdan? Y les mencionaba que los seres humanos, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y a su vez nos hizo también con 3 elementos importantes, podríamos decir, que somos cuerpo, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. Y no hay uno sin el otro. O sea, realmente si ya no tienes uno de estos es porque ya no estás en este mundo. Pero si estás aquí, es que gracias a Dios estás vivo, entonces tienes los 3. Y e inclusive, ¿verdad? Se dice en términos psicológicos que somos seres biopsiconeumasociales. O sea, le incluyen el aspecto, va de nuevo, bio quiere decir de cuerpo vivo, psico, de la psique, de la mente, alma, neuma, que viene del griego espíritu, y social, que indica que somos seres sociales. Necesitamos de los otros para sobrevivir. Recordemos, somos el ser vivo más dependiente. Tardamos mínimo 18 años para ser medio independientes. Y algunos todavía tenemos 30 y todavía seguimos ahí con los papás. Entonces no es cierto que éramos tan independientes, ¿verdad? Fíjense, ni solo, ¿verdad? Bueno, pero el punto es que incluyendo aquí tenemos entonces que considerar que tenemos una mente, ¿verdad? Que en esta alma, acuérdense que vimos 3 definiciones de alma, una en hebreo, 2 en griego. En hebreo era nefes, que refería al aliento de vida. En griego uno de ellos era, se me fue el duai, algo así. No, seuge, que significaba vida, mente, y el otro representaba entendimiento. O sea que en nuestra mente tenemos, en nuestra alma se podría decir que tenemos nuestra mente, nuestro intelecto, la capacidad de razonar y nuestras emociones. Ahora, la importancia relevante del alma, recuerdan que les mencionaba que aproximadamente en la Biblia se mencionan, solo en el Antiguo Testamento, 27 veces donde nos hace referencia que cuidáramos el alma. Jesús dijo como 7 veces solamente, hizo referencia a eso. Cuide, cuando le decían los fariseos, ¿por qué tus discípulos comen granos? Si es el día de reposo, dijo, no, cuídate, no de lo que metes a la boca, sino lo que sale de tu corazón, porque eso mata tu alma. Eso te va a quitar del derecho de lograr la vida eterna. Entonces, no es derecho, pero el recibir eso por gracia, ¿verdad? Entonces estos 3 están interlazados. Ahora, la importancia del alma aquí es que si esta está enferma, si esta tiene algún problema, ¿dónde lo va a notar? En el cuerpo. Hay muchísimas investigaciones científicas y cada día surgen más, donde el 80% de las enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, cáncer, hipertensión e incluso el hipotiroidismo también se está considerando ahí, vienen por problemas emocionales. ¿Recuerdan el caso que les mencionaba de que gente con Alzheimer que tenían cáncer terminal, al irles avanzando el Alzheimer, se curaban del cáncer? Y están científicamente, avalados esos estudios. Entonces, eso ya lo decía la palabra de Dios. Cuiden de su corazón, porque de él emana la vida. ¿No es cierto? Ahora, también, si aquí yo traigo situaciones sin arreglar, mi comunicación con el Espíritu Santo, mi relación con Dios, que se da a través de mi espíritu, no va a fluir igual. ¿Qué pasa cuando yo tengo problemas aquí? ¿Recuerdan? Confusión, sordera, confusión espiritual, sordera, o incluso ceguera espiritual, amargura, e inclusive,
la confusión puede llegar a tal grado que yo me desvíe tras dioses o falsos profetas. Fácilmente puedo ser engañado. ¿Por qué? Porque no estoy entendiendo abiertamente, o sea, claramente lo que dice la palabra del Señor. A esto, entonces, por eso es la relevancia de que tenemos que cuidar nuestra alma. Y es nuestra responsabilidad, porque por eso incluso el rey David decía, Salmo 103, alma mía, alaba a Jehová. O sea, no le está diciendo, a ver, corazón, si quieres, por favor, alaba al Señor. Ya ves cómo ha sido bueno contigo. No, orden. Alaba es una conjugación en tiempo presente para una acción. Un verbo que conlleva una acción. Alaba. Él estaba ordenando. Muchas de las causas que habíamos visto de la inmadurez emocional es que pensamos que todo es espiritual y le quitamos peso a nuestra responsabilidad de cuidar nuestras emociones. ¿Recuerdan? Si ustedes, cuando vimos esa parte y recapitulábamos, Jesús nunca liberó a alguien de un demonio de enojo, ni nunca liberó a alguien de envidia. Lo liberaba de legiones, de espíritus que causaban sordera, ceguera espiritual. O sea, pero él nunca dijo, sale ahí espíritu de enojo y vete para allá. Sale ahí espíritu de amargura y vete para allá. No, ¿por qué? Porque es nuestra responsabilidad cuidar nuestras emociones. Claro que Dios ya nos dispuso los medios, los recursos y nos dio a Él. Jesús es nuestro consolador. Jesús es nuestro sumo sacerdote porque ya experimentó, que tiene la autoridad, porque Él ya pasó por todo el sufrimiento físico, mental, emocional, para hacernos libres a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y cada que yo tengo estos problemas, estas situaciones, estas heridas del alma, ya sé a quién acudir. Si tú te quiebras un brazo, ¿acaso vas a la morgue? Oiga, deme 1 kilo de hígado, por favor. ¿Por qué? No es que tengo operado el brazo. Suena absurdo, ¿verdad? ¿A dónde vamos? Al doctor, al ortopedista, al especialista que sabe cómo tengo que sanar mi brazo. Pero emocionalmente hacemos lo contrario. Traigo una herida, alguien me ofendió, me lastimó, e incluso desde mi infancia vengo arrastrando eso. Recuerdan que vimos las heridas de la infancia. Y lo busco un placebo, busco un remedio. Es que en TikTok decía que si me pongo un listón rojo ya se me va a quitar toda esa manera. O para sanarme, si me tomo un té de jengibre con limón, ya se me va a quitar. Y buscamos, ¿verdad? A veces desviarnos, ¿no? A veces no nos gusta irnos por el ramo, ¿cómo le dicen? Por el tallo. Porque ¿sabes qué? Sanar duele. Sanar te va a costar. Principalmente el orgullo. Número 1. Entonces, y es ahí donde te confrontas con la realidad y de ver tu vulnerabilidad, pero también ver tu maldad. Porque hermanos, somos malos, tendemos a hacerlo malo. El mismo apóstol Pablo, ese hombre, mis respetos, para mí es de los más extraordinarios personajes del héroe de la fe. Y él mismo decía, y pobre de mí, que queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Y ese hombre para mí, oye, fue 3 veces al cielo, tomado en vivo a todo color, llevado al tercer cielo, platicó con Jesús, me imagino, a cara más de una vez, porque platicó con él cuando se convirtió. Jesús se le presentó en persona, por eso quedó ciego. Y fue tomado al menos 3 veces más y llevado en el espíritu al cielo. Y todavía venía y seguía batallando. ¿Por qué? Porque no dejaba de ser humano. Pero él sabía dónde tenía que ir. Él sabía dónde tenía que correr. Y nosotros en veces pensamos que ya soy cristiano, no, es que ya no debo batallar con esto. Sí vas a batallar. Y en veces nosotros, acuérdense que uno de los impedimentos del crecimiento espiritual era tratar de evadir el dolor, tratar de evadir mis emociones, mis sentimientos.
¿verdad? Que inclusive usábamos a Dios para huir de Dios. Voy a servir, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a estar en este grupo, voy a estar en otro grupo. ¿Y cuándo has buscado estar solas con Dios? Y a veces nos sentimos tan avergonzados que queremos contentarlo con nuestro servicio, pero a Dios lo que le contenta es que, Señor, aquí estoy, he hecho garras, acabo de mentir. Es más, ahorita se me atravesó alguien en el tráfico y en mi mente lo mandé muy lejos. Pero ¿sabes qué, Señor? Perdóname, aquí estoy. Eso es lo que Dios quiere, corazones sinceros, que le reconozcamos. Ahora, entonces, mi inmadurez se genera por la desobediencia. La madurez emocional es el proceso donde yo busco a través de la práctica conocer, parecerme más ¿a quién? A Jesús, el autor y consumador de mi fe, mi principal inspiración, motivador. ¿Y por qué? Porque reconozco todo lo que han hecho por mí. Porque ¿cómo me voy a negar? ¿Cómo no voy a hacer nada por tan grande amor? Te apuesto que si alguien viene y te regala $1,000,000, le vas a estar muy agradecido. Hasta incluso vas y le cocinas esas tortillas a mano y vas y se las llevas. O sea, no vas a saber, no vas a hallar ni qué más hacer por agradarle, ¿verdad? Por mostrarle tu gratitud. Ahora, yo no sé tú, pero que Dios, que gracias por el sacrificio de Cristo, yo ya tenga acceso al Padre, al cielo, o sea, que tenga acceso a la vida eterna, es mejor que $1,000,000. $1,000,000 no va a salvar mi alma de la verdadera vida. La verdadera vida no es esta, mis amados. Aquí estamos en un abrir y cerrar de ojos. Esto no es nada. Los 90 años, 110 años, los años que Dios nos dé, e incluso los que vivieron más que nosotros, 900 años, Matusalén 990 y tantos, casi los 1000, no se comparan y no es nada con una eternidad con Cristo. Amén. O una eternidad en el infierno. Entonces decidamos, nuestra mente tiene que estar siempre vista en lo eterno, vista en Jesús, vista en que, híjole, tengo planes, tengo sueños y qué bien que los tengas, excelente, pero ese no debe ser tu finalidad. Tu finalidad debe ser conocer más a Cristo aquí en la tierra, buscarle, agradarle, amarle. Y cuando tú te enfocas realmente en buscarle, ni tus oraciones cambian, ni siquiera te acuerdas de pedir por las viles que tienes. Pero ¿sabes qué? Como tu Padre es un Padre bueno y amoroso, que sabe hasta cuántos cabellos tenemos, o cuántos no, pero sabe todo del hermano, sabe todo de mí. A mí todo se me cae mucho cabello, más de lo que quisiera que me cayera. Pero Dios, yo no sé cuántos cabellos tengo, pero Él sabe eso de mí. Y yo y mi esposo nos hemos sorprendido porque este año ha cambiado nuestro enfoque en buscar, en preocuparnos menos por nosotros y buscarlo más a Él. Y nos hemos sorprendido porque platicando la otra vez, hemos visto cosas que nos han pasado. Yo creo que en su momento, dejen que se complete todo el testimonio, ¿verdad? Sí, Él se los va a dar, no yo, aquí ya también. Hemos visto que, wow, Señor, o sea, el trabajo que tengo, hermanos, ahorita, ni yo me la creo. Yo no lo busqué para empezar. Yo obedecí a la pastora. y Dios me abrió puertas que yo todavía me quedo anonadada y hasta me sentí abrumada porque yo no soy capaz. Yo conozco mis limitaciones, pero Dios se ha placido en darme esa oportunidad y estoy aprendiendo y estoy esforzándome, pero no ha sido por mi capacidad. Hermanos, yo pasé de limpiar casas y no me avergüenzo y le agradezco mucho a doña Inés que ella me enseñó, porque fue de mucha bendición, pero ahora estoy dando
clases en un colegio privado. Y dices tú, ¿y yo quién soy? O sea, yo salía los primeros días y salía llorando y decía, Señor, siento que esto es mucho para mí, honestamente. Y lo bueno es que como me quedaba bien lejos la escuela, pues agarraba todo el camino para llegar y llorar. Y yo decía, Señor, esto es, yo le decía a mi esposo, yo siento que no estoy dando el ancho, yo siento que no va a poder. Y me decía, es que si Dios te puso ahí, Amén. es por algo. Amén. Y ya casi terminamos el semestre. No me pregunten cómo, la gracia de Dios. Es la pura gracia de Dios, hermanos. Y vienen muchos más. Y yo no estoy, la gracia de Dios, yo no me la creo. Que una universidad me aprobara. Porque yo no estoy trabajando para la high school, estoy trabajando como para una universidad. O sea, y yo no lo busqué, yo me sentía así, se le decía a los pastores, yo siento como que no, como que me siento gato lampareado en un lugar que no sé ni para dónde correr, porque yo decía, ¿cómo yo? Pero Dios es lo que quiero que me entiendan, hermano. O sea, Dios no se va a quedar con nada. Él va a tener cuidado de los más pequeños detalles, situaciones, deseos de tu corazón. O sea, que Él no quiere darte, es más, que Él no te va a dar si ya te dio a su hijo amado. Y nos pide tan poco. Y en veces somos egoístas y decimos, no, Señor, con esto contigo no lo puedo compartir. ¿Cómo voy a perdonar a Chuchita, que me sacó la lengua cuando yo tenía 6 años? O que me pegó, o que me dijo doña Chucha, ¿no? Sí. Que cómo me lastimó eso. Y ya estando vieja, bueno, viejo lo sé, ¿verdad? Digo, ya estando más madura, me afectaba. ¿Por qué? Porque yo no había perdonado, no me había valorado y aceptado como Dios me dio y me hizo. Claro que yo tengo que poner también responsabilidad en mis cosas, ¿verdad? No puedo decir, ay, todo es culpa de la mamá. Dios nos hizo buenos y bien. Nosotros agarramos monte. Pero el punto es que entonces la madurez es realmente buscar el proceso de parecerme más a Jesús. Ahora, ¿cómo voy a llegar a esto? ¿Cómo voy a lograr yo hacer esto? Vámonos a Hebreos 5, 11, 14. Y el subtítulo de este capítulo, Hebreos 5, 11 a 14, dice, un llamado al crecimiento espiritual. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes. Tan amoroso el hermano Pablo. Espiritualmente, y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes, yo lo digo por mí, porque ya casi voy a cumplir 30 años de conocer a Cristo. Pongámosle 25 porque estaba muy chiquilla para entender. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. ¿Cuáles son las básicas de la palabra de Dios? Perdonar, arrepentimiento, generosidad, oración, ayuno, ¿verdad? Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer, clave, no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros. ¿Cómo lograron la madurez? Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo.
O sea, entonces, que para yo practicar o buscar la madurez de Dios, tengo que entonces practicar. ¿Y practicar qué? La palabra de Dios. Técnicamente estamos hablando de poner en acción. En convertir la palabra escrita en actos en mi vida. ¿Cómo lo voy a generar? ¿Cómo lo voy a hacer? Si te fijas, yo no puedo, Señor. Y es aquí donde entra, le digo que Dios es tan bueno porque nos da la solución, el remedio, los medios, todo. Nomás lo único que nosotros nos falta poner es la voluntad, el decidir hacerlo. Porque ya Él propició, Él preparó la ayuda del Espíritu Santo, de nuestro Paracletos. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es como esa nana nodriza, desde que naces te está alimentando, te lleva a caminar, te enseña a hablar, a comer, a todo, de quien puedes depender. Ahora, al decir practicar, es que tengo que ejercer mi voluntad. Recordemos, no es libre albedrío. Libre albedrío sería: haga, mi hijo, lo que usted quiera, cuando usted quiera y si usted quiere, y sin ninguna consecuencia. Cosa muy diferente al ejercicio de tu voluntad. Si Dios realmente lo hubiera entendido, nosotros entendiéramos libre albedrío como esa capacidad de hacer lo que yo quiera, entonces Dios sería injusto en hacer un juicio final donde se nos va a juzgar por las acciones que hemos hecho. Porque ¿por qué va a juzgarnos si nos dio el permiso de hacer lo que quisiéramos? Suena ilógico, ¿no? Pero no nos dio el permiso de hacer lo que quisiéramos. Nos dio voluntad. De parte de su voluntad con la que Él nos creó, nos dio la capacidad de decidir. Entonces, cuando vamos a poner en práctica, pues algunas veces lo vamos a hacer bien y algunas veces lo vamos a hacer Más o menos. más o menos igual mal. Algunas veces vamos a decidir actuar correctamente en el momento instintivo. Recordemos que les platicaba de la teoría de los tres cerebros, donde dice que tenemos un cerebro reptiliano, que es el instintivo, cerebro límbico, que es el de las emociones, el del aprendizaje de acciones repetitivas, y el tercero, que es el neurocórtex, que es el razonamiento, el que ahora sí ya ocupa el 85% de mi masa cerebral, y hay muchas sinapsis dentro del hemisferio derecho y el izquierdo para solucionar problemas en base al razonamiento. Yo tengo que hablarle a mi mente, hablar a mi vida y decir, ok, yo ya tengo que aprender a que no voy a reaccionar. En cuanto me grita alguien, ¿cómo reacciono? Yo a las primeras, y me dice, esposo, cálmate. Y yo no, bien tranquila, yo no me un pan de Dios decía, no. Y una vez dije, no, así bien tranquila. Pero me pasaron cosas y yo no había perdonado. ¿Y qué pasó? Danielita se empezó a amargar. ¿Se acuerdan que les comentaba? Se empezó a amargar y a reaccionar con enojo. Y me acuerdo que una vez fuimos a unos tacos y se baja Douglas, era noche, ¿no? Y ya. Y viene Douglas y luego me da el cambio. Y luego yo, las mujeres son buenas para hacer cálculos matemáticos rápido, ¿verdad? Dije, oye, ¿te falta dinero? Ah, sí, déjalo. ¿Cómo que así lo vas a dejar? Y ahí va Toña Machetes, ¿verdad? O sea, ahí va a venir la justiciera. Y me bajo en pijama toda fodona, greñuda. Y ahí voy. Y le digo, oye, discúlpeme, pero creo que a mi esposo que me dijo, súbete a la camioneta. Y yo, digo, sí, creo que a mi esposo le dio mal el cambio. Y él así como que no, que págame tierra.
Y realmente sí le dio mal el cambio, ¿verdad? Y ya lo devolvió. Pero ni era tanto. Mi reacción estuvo mal, hermanos. Estuvo mal. Ha habido días que le digo, yo antes le decía a Douglas, o sea, ni yo me aguanto, amor. ¿Se acuerdan que le platicaba? O sea, decía, yo me la pasaba peleando con Dios en mi mente de decir, ¿por qué a este le permites hacer esto y por qué a mí no? ¿Se acuerdan que les platicaba? De que yo me cuidé, siempre me he esforzado por hacer la voluntad de Dios y hice un pacto de santidad para que tener relación hasta que me casara y siempre busqué de Dios y o sea, con las de la ley nos casamos ante Dios, ante los hombres, ante todo el mundo. Y yo venía feliz y contenta porque decía, ya, mi mundo de arcoíris, de ruta fresita, todo va a ser bien, vamos a ser una familia feliz. Oh, wow, ¿verdad? Porque pues ya me casé grandecita, no les voy a decir a qué edad, porque ya me casé grandecita. Y porque yo decía, no, es que yo me quiero casar enamorada. Y yo decía, Señor, yo me quiero casar enamorada y quiero casarme con el hombre que tú tienes para mí, no que el que el diablo tiene para mí, ni el que yo quiero para mí. Porque hay uno que yo quiero y uno que el diablo quiere, para desviarnos. Y está el que Dios quería. Entonces, cuando traía ahí más o menos escuchando, o sea, es una oración contestada de este balón que está atrás. Entonces, cuídalo. Entonces se cuenta que está chido. No, y yo pues tenía un pretendiente y así yo siempre fui de que metro de distancia, porque el diablo es puerco, ¿verdad? y empezamos a platicar y yo decía, Señor, si es tu voluntad, cuando me empezaba a emocionar, decía, si es tu voluntad, Señor, que sea, si no, quítamelo. Día siguiente, ¡pum! Yo decía, Señor, ¿cómo me respondes rápido? Siempre que era no, ¡pum! Al 2, 3 días a la semana decía, ok, Señor, si no es tu voluntad, ¡pum! Hay que sanar rápido el corazón y a seguir buscándote. Y no crean que fue así uno tras otro, no fue de que uno y luego como 3 años nada y luego así. Y el punto es de que cuando se da la historia de conocer a Douglas, esto será otro testimonio de otro día. Le digo, Señor, híjole. Dijo, ya ni quiero hacer la oración, la verdad, porque ya sé que me vas a decir que no. Dije, pero igual, dije, voy a honrarte. Entonces yo había decidido ese año ser la tía soltera que viajaba por el mundo y chiflar a sus nietas. Literal, tengo un amigo que testificó eso, o sea, dijo, Daniela, ya, me cansé, se acabó, cerrado este ciclo, a disfrutar que sí, yo ya estaba yendo al gimnasio porque mira Cancún y porque mi sobrina sí, ¿qué quiere? Tía, esto sí, cómo no, hija, cómo no, con todo gusto. Ay, quiero las chifles, no son mis hijas, son mis sobrinas. Dije, yo voy a ser la tía chifladora. Y póngatelas. Eso fue en enero y en diciembre me estoy casando. A grano, rápido. El punto es que venimos acá y tan y empieza tácatelas y no, aquí, bronca allá, patada allá. Y el primer año nos cambiamos 3 veces de casa, hermanos. 3 veces. Hasta que llegamos, gracias a Dios, a conocer a Doña Inés, pero 3 veces. Quedo embarazada, después no sé cuánta, o bueno, quedo embarazada, pierdo el bebé. Y pasamos por económico, por donde nos quieran echar, eso. Y que el primer año, órale, que se quemen bien mis hijos. O sea, ya nos volvíamos a ver a los dos y ya no sabíamos si llorar o reír. Y a veces nos reíamos mejor para no llorar, ¿verdad? Porque eso sí llorábamos. Pero el punto es que yo no había sanado ese enojo hacia Dios, porque decía, Señor, no entiendo, porque en mi mente, en mi juicio, yo era una buena muchacha, yo estaba siendo agradable ante Dios, yo había hecho las cosas correctas, pero es que no entendemos que no se trata de nosotros. No entendemos que va a haber pruebas y dificultades que tienen un propósito eterno mayor
Dios quiere quitarnos algo, Dios quiere fortalecernos como matrimonio, prepararnos para algo. Pero yo en su momento todo lo agarré personal. Es que, ¿qué no tú me quieres? Yo no podía entrar a una tienda y ver ropa de niños, pues porque yo me estaba llorando. O sea, y ahora que fue lo de la hija, del hijo de la nieta del nieto de Rosario, disfruté buscar ropita de bebé. Y fue un proceso que no fue de la noche a la mañana, pero empezó el año pasado con una decisión de: Señor, ya no voy a pelear. Señor, ya no voy a ir en contra de tu voluntad. Enséñame, guíame, Señor. Hay enojo, hay frustración, pero aquí lo tengo. Y Dios me mostró mi maldad, porque yo me estaba queriendo santificar con mis propias acciones, no con la obra de Dios. O sea, yo decía, es que yo me merezco esto porque yo hice punto santo y señal. Y no se trata de eso. Se trata de la obra redentora y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no me puedo salvar con mis obras. A pesar de haber tenido tantos años, yo estaba mal. ¿Y sabes qué? Cuando reconocí mi maldad, cuando reconocí mi orgullo y mi religiosidad, porque yo me ponía a juzgar en mi mente, no lo hablaba, pero en mi mente, ¿cómo es posible que esas personas tengan hijos y los maltratan y los golpean y los tiran a la basura? Y gente que buscamos, anhelábamos. No. Y era algo que en mi mente yo los juzgaba, hermanos. Y me da vergüenza decirlo. Los propósitos de Dios no los entendemos, pero cuando te agarras de su gracia y dices: Señor, tú eres todo lo que yo necesito, y te vas a sentir completo y no te va a faltar nada porque lo tienes a Él. Y ese es el rollo de esto. Va a haber días que la vas a hacer bien, que vas a perdonar fácil al que te ofende, que vas a poder dar al que no merece que le des una buena obra, lo vas a dar de corazón. Pero va a haber días donde te va a costar y quizá vas a reaccionar mal, pero es aquí donde tenemos que correr al trono de la gracia, a Jesús, y decir: Señor, ayúdame porque yo no puedo. Eso es la madurez espiritual, el buscar agradar a Dios cada día con mis decisiones, y vas a ir conociéndolo más y vas a llegar a un punto donde tus oraciones ya no van a ser tanto de pedir por ti, vas a pedir por los otros, donde ya no va a ser tanto del Señor necesito, el Señor, enséñame tu rostro, ayúdame a amarte como tú te mereces, porque tú eres digno, Señor, porque me has dado tanto que no me falta nada. Es cuando eres completo y puedes ver videos de niños en África danzando, cantando al Señor, alabándole, brincando y todo, gozándose, porque realmente ellos han entendido el gozo de su salvación. Y en veces nosotros estamos aquí y nos cuesta aplaudir, nos cuesta, y no lo digo por ustedes, pero en veces nos cuesta arrodillarnos en un tiempo donde sentimos la presencia de Dios. Y ponemos en contrapeso esto. Entonces, necesitamos ir creciendo. Esto es un proceso, mis amados. De la noche a la mañana usted va a ser Juan Camaney, ¿no? Le va a costar. Va a ser un proceso, y en ese proceso usted va a agarrar callo, como dice, experiencia. Ustedes saben que los pastores antes tenían su callado, ¿verdad? Su palito ese. ¿Se acuerdan? ¿Y sabes qué era lo importante de ese palito? Que ellos lo cuidaban y lo agarraban para todos lados. Es que en ese callo ellos marcaban las experiencias, las peleas, las pérdidas. Ese bastón, ese callado,
hablaba de su experiencia como pastor. Tu vida, tu testimonio hablan de la grandeza de Dios. Aún es difícil, pero aún en medio del dolor, platicando con una hermana que había perdido un familiar, un ser querido, decía, es que me ve, dice, me ve, te ves tan fuerte, te ves tan bien. Es que no es ella, es Cristo, es Dios a través de ella fortaleciéndola. Y aún en ese dolor, en esa terrible situación, ella estaba haciendo luz. Recuerdan que yo les platicaba de mi papá que pasó los últimos 10 años de su vida de si no era un stroke, era un infarto, le cortaban los pies, perdió unos dedos de un pie, perdió un ojo, perdió la movilidad en un tercer stroke del lado izquierdo. Y ¿sabes qué? Yo decía, o en veces había gente que decía, ¿y eso que son cristianos? Porque somos rápidos para juzgar. Si vemos que alguien está en problemas, dificultad, así ha de andar. Otra gente, no ustedes, otra gente dice. Y cuando, pero eso sí, mi papá era de que el domingo en la mañana, porque ese señor no se podía estar acostado, aún no tenía muletas, pero tenía una silla, se metía a bañar, salía, le decía a mi mamá que le ayudara, salía y decía, vamos, le decía. Y ahí ayudándole a caminar, para llegar hasta el asiento. A él le costaba llegar al asiento porque su corazón no estaba, creo que estaba como a un 50%, si no es que menos, algo así, no me acuerdo bien. Y no quiero exagerar, pero él cada que podía, él quería ir a la iglesia. El día de la funeraria pensamos, pues no vamos a estar nosotros, pues la familia, somos una familia pequeña. Y para nuestra sorpresa, que empieza a llegar gente de la iglesia. Y se acercaban y me decían, maestra, es que su papá para mí fue alguien que me mostró, fue un ejemplo de fe. A él siempre lo veíamos, a un malito con su mano inflamada, ahí estaba tratando de aplaudir. Y como él, fueron mucha gente que se acercó a decirnos, la funeraria estaba llena, hermanos. Y nosotros estábamos, ¿cómo? O sea, porque pensamos que nuestros fracasos, nuestras situaciones de dolor, nuestras heridas son de vergüenza, pero cuando son en Cristo son para su gloria y su honra. Y aún en esa situación tú puedes ser bendición y luz. Me acuerdo que una alumna ella no vivía con su papá y me decía, yo siempre que la veo usted con su papá, yo decía, yo quisiera tener esa relación con mi papá, pero nunca la pude tener. Decía, yo la veía a usted ayudándole a caminar y yo decía, wow, yo quisiera tener una relación así con mi papá. No menosprecies tus heridas. Hay un arte japonés que se llama Kitsugi, que es que de una vasija rota de cerámica de ellos la agarran, si se quiebra, la agarran y la vuelven a pegar, pero cada pieza la pegan con oro fino. Y sabes que esa pieza se vuelve más valiosa después de quebrada que antes de quebrarse. Así debemos ser, Señor. Soy barro en tus manos y me van a salir piedritas, y cuando me metas al horno voy a respingar y voy a llorar y me voy a quebrar quizá y voy a fallar, pero vuélveme otra vez a tu taller. Y no importa si tú veniste, no importa, o sea, no hay pecado grande, no hay pecado chico, solamente es el amor hacia Dios que nos va a mover, la gratitud, el amor de Dios que me va a mover a mantenerme firme. Recordemos que nuestro éxito como cristianos, la finalidad que debemos buscar es la permanencia. Y es como dice Habacuc, aunque la higuera no hubiera higos, ¿verdad? Ni en el lagar uvas, ni en los hilos mostos, aún así con todo yo alabaré a mi Señor.
a pesar de que no veas nada. ¿Cuántos héroes de la fe? ¿Cuántos hermosos gente, hermanos en Cristo, no pasaron a mejor vida durante siglos pasados? Y quizás nunca vivieron su vida de éxito en términos carnales. Unos amigos fueron a Cuba hace años de misioneros y llevaban zapatos que han comprado en una tienda que se llama Dealers, creo que allá por El Paso, Texas. Y fueron a Cuba y llevaban muchos, creo que $1, una par de tenis. Y iban a entre los cerros, allá, a iglesias pequeñas en medio de la selva. Y a una señora le regalaron unos tenis y decía, es que yo tengo 80 y tantos años y nunca me había puesto unos zapatos más. Pero ella estaba feliz y contenta porque la recibieron, porque fueron a orar por ellos más que por los zapatos. No podemos tener una idea errónea del éxito, el éxito en nuestra vida espiritual, porque no es por qué tanto logro se ha obtenido en esta vida, en esta tierra, que qué bueno, que si tienes, bendito Dios, para la gloria y honra del Señor. Pero nuestro principal éxito es permanecer. Y dice Jesús en palabras, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Y el que esté pegado a mí, quien se permanezca, va a dar buen fruto. Va a dar mucho fruto. Pero no dice que no va a ser podado. Porque dice, aún, y si tiene buen fruto, va a ser podado para que dé más. Técnicamente, entonces, las pruebas y dificultades que nos vengan no significa que estoy pecando, que estoy. Significa que Dios tiene un propósito más eterno atrás de aquí. No es fácil de decir, lo sé, y yo sé que muchos de ustedes han pasado por situaciones muy duras y muy difíciles, y no nos comparemos, hermanos. Dios es suficientemente grande para tener un trato personalizado y especial contigo, y Dios nunca te va a andar comparando. Oye, mija, ya tienes 25 años y mi señor, oye, ¿me andas con lechita, mija? No. ¿Qué va a hacer Dios? Ahí va a estar con uno y te va a llevar y te va a guiar. ¿Recuerdan que les comentaba en la clase anterior que si Adán no se hubiera escondido, quizá otra cosa hubiera sido? Porque lo primero que Dios le dice es, ¿dónde estás? No, le dijo, a ver qué hiciste ahora, ¿verdad? Él lo buscó. De hecho, ni siquiera Adán buscó que le ayudara en su problema. Fue Dios quien se acercó. Tú y yo estamos aquí porque Dios nos escogió, porque Dios dio el primer paso, porque Dios nos amó tanto que aún antes de que nosotros naciéramos, ya nos había predestinado para que fuéramos sus hijos. En Efesios 4:11 dice que este proceso no va a acabar, porque va a ser de por vida hasta que lleguemos a la altura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Jesús. ¿Y cuándo lo voy a lograr alcanzar? Quisiese yo creer eso, quizá, porque nuestro cuerpo va a ser renovado, todo nuestro espíritu, todo no, pero vamos a seguir teniendo conciencia. Es un tema para otro estudio bíblico. No vamos a perder nuestra conciencia, pero el punto es de que permanecer es la clave de todo eso. Para sanar también, para poder madurar, necesito sanar. ¿Y cómo voy a sanar? Necesito trabajar con mi pasado. ¿Se acuerdan? Hay dos maneras en que vamos a trabajar nuestro pasado: arrepentimiento de iniquidades, quebrantando esas. Ahora hay pastores que dicen que no hay maldiciones generacionales, que no es cierto. Pero ¿cómo te explicas que hijos adoptivos que nunca conocieron a sus padres biológicos tengan los mismos comportamientos
las mismas adicciones, las mismas luchas que sus padres biológicos que nunca conocieron. Están en un hogar, incluso cristiano. La herencia la traemos, física, espiritual e emocionalmente, porque ya venimos precargados con un chip de un temperamento, de alguna combinación de tus padres. Entonces, somos redimidos cuando somos trasladados del reino de las tinieblas a su amado Hijo. Porque acuérdense en Efesios, somos trasladados al reino de la luz y somos hechos juntamente con Cristo Jesús coherederos. O sea, recibimos su herencia. Nuestro ADN espiritual ya cambió. Ahora es el del Hijo de Dios, de nuestro Hijo, de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha hecho por su sacrificio hijos adoptivos de Dios. Entonces, necesito sanar mi herencia, arrepentimiento de iniquidades, que también es un proceso, que no es el que hoy me arrepentí de lo que hizo mi abuelita y ya se acabó, punto. No, es un proceso donde Dios te va a ir mostrando, si tú le sigues ahí pidiéndole a Dios que te muestre, para que vayas heredando bendición. ¿Se acuerdan? Las iniquidades se visitan 3-4 generaciones. La iniquidad es la maldad de nuestros antepasados, el pecado que no se arrepintieron, que se volvió maldad y va a ser castigada o es castigada. Pero si yo me arrepiento, si yo me pongo en la brecha por mi familia, por mi descendencia, por si no tengo hijos, por mis vecinos, mis tíos, mis primos, por medio mundo, porque todos necesitamos misericordia de Dios y todos requerimos que alguien ore por nosotros. Estoy ya poniéndome en la brecha como un reparador de porteros, de esas gentes que eran bien importantes en las ciudades en momentos de guerra, porque cuando se había brecha en las ciudades amuralladas, llegaban esas personas y rápido tapaban las entradas para que no entrara el enemigo. Eso somos llamados a hacer tú y yo a través de la intercesión. Y tienes que estar, proceso, Señor, muéstrame, Señor, de qué me tengo que arrepentir. Espíritu Santo, háblame, recuérdame. ¿Se acuerdan que te platicaba de mi caso, de mi familia? Así como ese hay más, y cada uno tenemos una historia. Ya ahorita el simple hecho de ya conocer a Cristo y ya ha cambiado nuestra herencia, pero ¿qué tal de hacerla más libre con la ayuda del Espíritu Santo, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús, y heredar bendición para 1000 generaciones? Eso dice en Éxodo 37, ¿se acuerdan? O sea, Dios visitará la maldad de la tercera y cuarta generación, pero bendecirá hasta 1000 generaciones. Fíjate la bondad de nuestro Dios. O sea, las matemáticas ni siquiera cuadran, ¿verdad? ¿Cómo comparas 3, 4 contra 1000? Me atrevo a decir que mínimo unas 500, unas 400% más de bendición. Entonces, me gustaría parar hasta aquí. Esto fue a muy grandes rasgos, ustedes saben, vimos cosas más detalladamente. El próximo periodo, la próxima etapa, vamos a hablar sobre ahora cómo fomentar la madurez y cómo sanar heridas tan profundas como el duelo, lo que es la pérdida. Yo considero que es una de las heridas más profundas con la que como seres humanos vamos a experimentar. Y verdad que, créanme que platicaba a mi esposo, digo, esto no crean que nomás es que viene uno y se pare a gusto, no, es que uno ya lo chilló, ya lo lloró, ya y Dios te muestra, y es una limpieza de closet, pero de closet acá interno, de cosas que a veces uno ni se da cuenta que tiene. Y sabes, cuando alguien nos hiere tanto y nos enoja tanto, es porque traemos más el problema nosotros que la otra persona. En términos de psicología dicen que nosotros estamos reproyectando sobre esa persona lo que no hemos solucionado en nuestra vida. Y a veces dices tú, caray, ¿por qué me cae tan duro esa persona?
A ver, espejito, espejito. Qué bronca traigo yo conmigo misma que lo estoy proyectando sobre ella. Entonces me gustaría, antes de pasar a un tiempo pequeño de adoración y oración, si alguien, unas 3 personas nos pudieran comentar su experiencia, cómo se han sentido, qué han aprendido, si les ha sido, si ha habido un antes y un después de este curso. Yo no es por mí, yo no soy, yo les dije, si un tubo de PVC, ¿qué éxito va a tener el PVC? Lo importante del PVC es que lleva agua potable que puedes tomar, pero el éxito no tiene, el tubo no tiene nada, es un vil plástico que si no está lleno de agua puede ser lleno de muchas cosas y ser una cosa inmunda, pero si el tubo lo conectamos a la fuente de vida que es Jesús, que es Dios, puede ser de bendición, ¿verdad? Entonces